al mensaje. Isaac es conocido como el cavador de pozos. El cavador de pozos. En esos tiempos, hermanos, pues vivían en áreas desérticas. Toda esa región del Medio Oriente es desértico. Y andaban en búsqueda de agua. Alguien dijo, el agua es vida, ¿no? Y entonces dice ahí, empezando a leer en el versículo 17 y 18, nuestro pasaje, Génesis 26, 17 y 18, dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac estaba siguiendo los pasos y el ejemplo de su padre Abraham. Nuestros hijos siempre van a seguir en nuestros pasos, hermanos. Es por eso que deberíamos dejarles un buen testimonio, un buen ejemplo para ellos seguir. Recuerde eso siempre. No espere que sus hijos van a vivir para el Señor si usted no está haciéndolo como papá y mamá. Amén. Abraham es el padre de la fe. Abraham le dejó un buen ejemplo, un buen testimonio a su hijo Isaac. Y Isaac simplemente estaba siguiendo el ejemplo y los pasos de su padre. Pero no solo era necesario cavar pozos o norias, como se les llama hoy en día, pozos de agua o norias, ¿verdad? Sino que tenían la costumbre de nombrarlos según las circunstancias presentes en ese lugar y en ese tiempo. Por ejemplo, vemos en el versículo 20 que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Sabe que hasta ahorita se está peleando aquí entre Nuevo México y Texas unos tratados de agua que se hicieron hace más de 100, como 150 años atrás? Y todavía los están peleando, todavía hay riña entre Nuevo México y Texas de quién le pertenece el agua. Interesante. Pero bueno, nos podemos imaginar, ¿no?, que estaban peleándose por quién tenía derecho al agua. Y entonces Isaac llamó el nombre de ese pozo Esek. Esek significa contención. Entonces, de manera que ese pozo le recordaba a Isaac que hubo pleito, hubo contención para poder escarbar ese pozo y usar esa agua. En el versículo 21 dice que abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. También hubo pleito y llamó su nombre Sidna. Sidna significa enemistad. Siempre que, ¿verdad?, después pasaran por ese pozo, iban a recordar que hubo enemigos, hubo oposición para ellos usar esa agua, enemistad, ¿verdad? Qué interesante. Luego llegaron al versículo 22, llega el versículo 22 y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, no hubo pleito, no hubo paz. Entonces llamó su nombre Rehobot. Rehobot significa lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac lo interpretó como que esto es de Dios. ¿Verdad? A veces cuando hay oposición, cuando estamos nosotros queriendo hacer algo y nomás no salen bien las cosas o hay mucha oposición, a veces uno tiene que tener el sentido para decir, a lo mejor Dios no me quiere aquí. ¿Verdad? Y seguir buscando el lugar, la manera o la circunstancia donde podamos ver que Dios abre puertas, que Dios bendice, ¿sí o no? Isaac es uno de los patriarcas, como su padre es uno de los héroes de la fe. Estaba tratando de vivir por fe, estaba tratando de saber, de discernir la voluntad de Dios. Y entonces ahí él determinó
Aquí no hubo pleito, no hubo oposición, no hubo contienda. Seguro Jehová nos está prosperando y vamos a fructificar en esta tierra. Y el nombre Rehoboth significaba lugares amplios o espaciosos. Ahorita nuestra iglesia está en el tiempo no de abrir pozos, sino de abrir zanjas. ¿Está de acuerdo? Estamos abriendo zanjas y rompiendo concreto y abriendo zanjas adentro y afuera de la iglesia. Interesante. Y creo que también como Isaac podemos discernir, interpretar que Dios está bendiciéndonos y está prosperándonos de una manera muy evidente y palpable en todo lo que estamos haciendo. Ojalá que nunca se nos olvide en estos tiempos, oiga bien, ni a nuestros hijos tampoco. Yo creo que muchas de las actividades de la iglesia es crear memorias para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿verdad? Memorias de lo que es servir al Señor con ánimo, con gozo, con unanimidad y ver la buena mano de Dios sobre nuestra iglesia. Amén. No sé qué nombre le vamos a poner a la zanja todavía, ¿verdad? Pero le pondría Rehoboth, no lo sé, ¿verdad? Dice que en el versículo 25 edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo, abrieron otro pozo. Y en el versículo 33 dice que llamó ese pozo Seba, que significa pacto o acuerdo por lo que está sucediendo, porque se hizo un acuerdo, se hizo un juramento allí y eso es lo que significaba ese pozo. Oiga bien, usted preguntará, ¿qué podemos aprender de Isaac cavando pozos? Bueno, quiero recordarle que la Biblia es un libro histórico, hay mucha historia, muchos relatos, pero también, sobre todo, es un libro espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un libro espiritual. Cada historia, cada acontecimiento tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y así se debe leer la Biblia y así se debe de escuchar la Biblia, sabiendo que Dios quiere enseñarme algo a mí, para mi tiempo, para el día de hoy, para mis circunstancias. Porque la Biblia es un libro sobrenatural en que es pertinente o relevante para nuestras vidas como cristianos en todos los tiempos. Nunca pasa de moda, nunca deja de ser relevante, nunca se convierte irrelevante, especialmente para el cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, entonces hay algo que aprender. Un ejemplo es allá en Segunda de Reyes capítulo 6, no tiene que buscarlo. Hay una pequeña, 2-3 versículos ahí, en medio de una historia que está llevándose a cabo. De repente hay un relato parecer muy insignificante para nosotros. Es un relato de los hijos de los profetas cuando fueron a cortar madera para construir lo que sería la escuela de los profetas bajo el ministerio del profeta Eliseo. Y hubo un siervo, y la Biblia no da su nombre, nomás dice un siervo de Eliseo que estaba trabajando ahí. Estaba cortando árboles, leña, y dice la Biblia que se le cayó su hacha, o el hacha que tenía se le cayó en el río, y clamó asustado a Eliseo y le dice: ay, Señor, era prestada. Y la Biblia dice que Eliseo oró e hizo flotar el hacha del río y la tomó y se la devolvió al siervo, que no se menciona su nombre, y ya la historia continúa, la historia de Eliseo y otras cosas más importantes que consideramos más importantes. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver el hacha conmigo hoy en día? ¿Y qué puedo aprender de que se le cayó el hacha y luego era prestada y se la devolvió? Bueno, ¿verdad? Le digo que la Biblia es un libro espiritual y siempre tiene una aplicación espiritual para nosotros. ¿Por qué Dios dejaría esa historia insignificante en su eterna palabra para ser leída por millones y millones de creyentes por todo el mundo? Y que le propongo esto, que si Dios quiso que ese pequeño relato del hacha perdida,
quedara registrado en las Sagradas Escrituras es porque tiene que haber una aplicación espiritual, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una verdad, un principio. Nada está en la Biblia por casualidad. Y esta es la enseñanza, por lo menos como otros la han interpretado, como yo la interpreto, que Dios es un Dios que se interesa hasta en los asuntos más pequeños de nuestras vidas, los detalles más insignificantes de nuestra vida. Y tengo un versículo para comprobarle eso. Deje una marca en Génesis 26 y vaya conmigo a Mateo 10. Mateo 10, a lo que el Señor Jesucristo dijo. Mateo capítulo 10 y versículo 29. Mateo 10, 29. Y mire lo que el Señor Jesucristo dijo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Ahora, ¿quién es Cristo, hermanos? Dios. El omnisciente, omnipotente Dios. Ahora, Dios está diciendo aquí, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. ¿Quién sabe cuánto era un cuarto? Pero era el precio en aquel entonces por 2 pajarillos, ¿verdad? Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ese versículo siempre viene a mi memoria cuando de repente veo un muerto ahí en el camino, un pichón o un pajarito. Y me recuerda este versículo que Dios se enteró y sabe de ese pajarito que cayó muerto ahí. Fíjese, eso es lo que Dios está diciendo, porque toda la creación Dios la hizo, Dios es el creador, Él está pendiente de toda su creación, todo lo que sucede en el mundo entero, hasta un pajarito. Interesante. Versículo 30. Sí, versículo 30. Bueno, la pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno sin vuestro Padre, o sea que sin que el Padre lo sepa. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos, ¿qué? Contados. Wow, otra tremenda declaración. ¿Cuántos cabellos tiene usted y yo? Amén. ¿Podría usted contar el número de sus cabellos? Y dice la Biblia que Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Ay, pastor, yo creo que esa es como una manera, figura de hablar, una exageración. No, yo no creo que sea exageración. Yo creo literalmente que Dios sabe cuántos cabellos tiene usted y yo. Porque si Dios es omnisciente, digo, si ese es uno de sus atributos, omnisciente quiere decir que todo lo sabe, quiere decir que entonces Él sabe todo. Qué genio, ¿verdad? Si es omnisciente, todo lo sabe, quiere decir que todo lo sabe. Todo, todo. Hay gente escéptica que quiere meter duda a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la fe es bien importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe en creer lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice, por ejemplo, que Él creó el universo y el mundo y todo lo que conocemos en 6 días literales, yo lo creo. Y si decimos creer en Dios, porque esa es la hipocresía de muchos que dicen yo creo en Dios, pero entonces no creen en quién Dios es y lo que Dios puede hacer. Entonces ya no es Dios. Tú quítale uno de los atributos a Dios. ¿Cuáles son los atributos? Omnipotente, todopoderoso, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todo lugar al mismo tiempo, inmutable que nunca cambia. Esos son atributos únicos y específicos a Dios. Es lo que lo hace Dios. Usted deje de creer o que trate de quitar uno de esos atributos, ya deja de ser Dios quien Dios es. Entonces su Dios, si usted no cree que Dios todo lo sabe y todo lo puede, es un Dios muy pequeñito, muy limitado. Pero mi Biblia dice, y su Biblia también, que no hay nada imposible para Dios. Nuestra mente muchas veces se encierra en lo que es posible y lo que es imposible ni lo consideramos. Pues para nosotros lo que es imposible, para Dios es posible.
Entonces, Dios dice, Cristo dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Y aquí está la enseñanza, versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios, amén. Y si Dios se fija en un pajarito que cae, ¿a poco tú no le importas más que un pajarito? Amén. Ay, mi situación, mi problema, las circunstancias en mi vida, yo creo que a Dios no se fijó, Dios no le importa. Claro que a Dios le importa. Primero porque Él te hizo, te creó conforme a su semejanza, eres creación de Dios. Y si eres salvo, eres un hijo de Dios. Con más razón, el Señor se interesa por cada asunto de nuestras vidas. Nada sucede sin que Él lo sepa, sin que a Él le importe. Entonces ese hombre, Dios deja esa verdad ahí del hacha que era prestada y se me cayó. Y ay, ¿qué voy a decirle al que me prestó el hacha? Y Eliseo, el siervo de Dios, toma el tiempo, ¿verdad? Quizás si yo hubiera sido yo, le dije, pues ya ni modo, ya te amolaste, ¿verdad? Pues ¿para qué andas, verdad? Siempre dicen que la desgracia sucede con lo ajeno. ¿Para qué andas pidiendo prestado? Ya ves, eso te pasó por tonto. Pero Eliseo, ¿verdad? Dios lo usó para hacer flotar el hacha milagrosamente y le regresa el hacha a su siervo y ya sigue adelante la construcción, la historia, todo. Y esa historia es tan pequeñita que puede pasar desapercibida, pero está ahí por un propósito. El Señor la dejó ahí para enseñarnos. A Dios le importa todo lo que pasa en tu vida, hasta lo más insignificante. Entonces, ¿qué podemos aprender de nuestro pasaje esta mañana? Isaac cavaba pozos y los nombraba. Tenemos una foto, ¿no? Ahí. Y ese último pozo que escarbó Seba, significaba mucho para Isaac. Ahora oiga bien, ellos cavaban pozos porque andaban buscando agua para sobrevivir. Isaac andaba buscando un lugar donde habitar y lo primero que quería asegurar era el agua, que hay agua aquí para poder vivir aquí. Y si les iba bien en ese lugar, se quedaban allí por algún tiempo, si no, se movían de allí. Muy parecido a nosotros, excepto que nosotros andamos en búsqueda de prosperidad económica, y no me diga que no, ¿verdad? Los pozos que nosotros cavamos son un buen trabajo, un buen lugar donde vivir, que no haya tanto crimen, que haya buenas escuelas, que haya un porvenir, ¿sí o no? La oportunidad de comprar una casita, etcétera, etcétera. Esos son los pozos que nosotros cavamos hoy en día. Y por eso pudiéramos decir, estamos donde estamos. Amén. La diferencia entre Isaac y muchos cristianos, alguien les dijo esto y es cierto, la diferencia entre Isaac y muchos cristianos hoy en día es que Isaac andaba como su padre Abraham, el padre de la fe, andaba en búsqueda de la bendición de Dios. Muchos cristianos andan tristemente en búsqueda de la prosperidad que este mundo ofrece. Y eso es lo triste, porque Isaac quería asegurar que Dios estaba en los asuntos de su vida, en lo que él estaba haciendo. Quería tener eso seguro. Amén, hermanos. Se preocupaba por lo espiritual. Tenía como un sentido, un buen sentido de discernimiento para discernir, no, Dios no me quiere aquí. Dios no me quiere aquí. Pero de repente, al abrir ese último pozo, y según todo lo que está sucediendo, él estaba percibiendo esto, ok, aquí Dios sí me va a bendecir. Y aquí me quiero quedar. Amén. Y más que eso, Dios mismo se lo dijo. Y le quiero recordar lo que dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una de las maneras de saber si algo es la voluntad de Dios es en qué broncas te metes después. Muchas veces compramos un carro porque yo lo quiero, porque eso es lo que, ¿verdad? Mi deseo, y no oramos, no pedimos consejo, nomás lo hacemos y después vienen problemas, ¿verdad? Que no lo podemos pagar, o a lo mejor compramos un mal carro, se echa a perder y cosas así. Es un ejemplo nada más. Puede ser comprar una casa, puede ser agarrar un trabajo.
No andamos sensibles percibiendo si es la voluntad de Dios o no. Nomás tomamos decisiones sin orar, sin pedirle a Dios, Señor, enséñame, ¿esto quieres tú o no? ¿Me quieres aquí o no? ¿Quieres que haga esto sí o no? Y después viene la tristeza, el lamento, el regret, como dicen en inglés, ¿no? De que, ay, ¿para qué hice esta compra? ¿Para qué agarré ese trabajo? ¿Para qué hice esto? Cuando vienen las consecuencias después. La Biblia dice que cuando Dios te da una bendición, Él no añade tristeza después. Él te va a confirmar de que Él estaba en eso y todo te va a salir bien. Eso es lo que Dios dice. El Señor, oiga bien, quiere bendecirnos. Somos sus hijos. ¿Qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Dios quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos con prosperidad espiritual primero. O sea, bendiciones, prosperidades que provengan de Él. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios cuando te da algo, no después lo va a quitar, no cambia de pensar Dios. Cuando viene de Él, Él te va a bendecir, te va a confirmar que eso era de Él. No va a haber tristeza después. ¿Qué podemos aprender de Isaac, el cavador de pozos? Bueno, ¿se recuerdan que cuando escarbó el pozo y hubo contiendas, le puso Esek, que quiere decir contención? ¿Qué hizo? Se fue de ahí. Después se cavó otro pozo, hubo enemistad, hubo oposición, le puso de nombre Sitna. ¿Qué fue lo que hizo? Siguió su camino, no se quedó allí. ¿Qué se llama eso? Aprender de nuestros errores y no seguir repitiéndolos. Eso se le llama eso. Hermanos, ¿sabe cómo se le llama el repetir cometiendo errores y no aprender de ellos? Necedad. Así se le llama, necedad. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca del necio? Dice la Biblia que el insensato, el necio, edifica su casa sobre la arena. Y cuando vengan las tempestades, las pruebas, va a caer y va a ser grande su ruina. Porque el necio oye pero no hace. ¿Sabe lo que dice la Biblia del necio, de la necia? En Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando la Biblia habla de la casa, está hablando de la familia. Dice la Biblia en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio no toma en cuenta a Dios. No ora, no pide consejo, no se asegura que es la voluntad de Dios, nomás hace lo que le viene, lo que le pasa en el momento. Eso hace el necio. Proverbios 10:1 dice que el hijo necio es tristeza de su madre. O sea que el necio no puede hacer feliz ni a su propia familia. Siempre hay pleitos, siempre hay problemas por la necedad. Amén. Proverbios 19:29 dice que el necio los azotes llama, que los azotes están preparados para la espalda del necio. El necio aprende de los azotes, de las malas experiencias, de los problemas, las dificultades en la vida, porque no oye, porque no sigue el consejo de la palabra de Dios. Es un oidor, pero no un hacedor. Ojalá que usted no sea un necio. A veces cavamos pozos en nuestra vida y nos va mal y no aprendemos. Cavamos otro pozo y nos va mal y no aprendemos. Caemos en pozo tras pozo, error tras error, y parece ser que no aprendemos de nuestros errores. Versículo 22. Estamos ahí en Génesis 26:22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De alguna manera Isaac aprendió y supo identificar la bendición de Dios. Dijo, ahora fructificaremos en la tierra. ¿Sabe que esa palabra fructificar es una palabra bíblica y es una palabra, me atrevo a decir, cristiana? Que aplica a la vida del cristiano. El fruto. Pregúntele a un inconverso.
Dígale, ¿qué fruto tienes? Y le va a hacer, pues, ¿que soy un árbol o qué? ¿Estás loco? ¿Sí o no? Solamente el cristiano sabe a lo que se refiere esa fructificar, fruto. Fue Cristo que dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Juan 15, vaya conmigo a Juan 15, por favor, versículo 1. Yo sé que conocen estos pasajes, hermanos, pero van con el mensaje de hoy, son importantes. Juan 15, versículo 1. Aquí está el Señor Jesucristo hablando. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, la palabra pámpano quiere decir rama. La rama es la que está pegada al tronco, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pastor, ¿quiere decir que Dios quita la salvación? No, no interprete la Biblia así, está contradiciendo. La Biblia no se contradice. Dios no le quita la salvación a alguien, eso no está diciendo. Cuando alguien no lleva fruto es porque no es salvo. Esa es una consideración, una posibilidad. Por eso dice, el que no lleva fruto, el que no se ve ningún fruto en él, Dios lo quita, Cristo lo quita. Pero si tú llevas el más mínimo fruto, amén. Le voy a, para que me entiendan, algunos de ustedes quizás no están entendiendo, ¿verdad? Cuando yo fui salvo, uno de los primeros frutos que se vio, que yo sentí en mi vida, que se vio en mí, es que yo quise regresar a la iglesia. Fui salvo un domingo y el siguiente sábado fueron a visitarnos y los hermanos que nos visitaron dijeron, pues queríamos invitarle mañana, qué bueno, le felicitamos por su decisión, no falte mañana a la iglesia. Y pues no estaba trabajando ese domingo, tenía libre. Entonces le dije, sí, está bien, voy a ir. Y regresé el siguiente domingo. Y debido a que regresé el siguiente domingo, mi esposa no había sido salva ese domingo. Ella corrió a las señoras que fueron a tocarnos la puerta, les dijo, no estoy interesada. Una respuesta que no sorprende a un cristiano, que un incrédulo no esté interesado en ir a la iglesia. Pues claro, la gente que está en la iglesia ahorita aquí son gente que nos interesa, por eso estamos aquí. Porque tenemos un apetito espiritual, ¿sí o no? Pues mi esposa le dijo que no, pero el domingo en la mañana me vio que me estaba arreglando y dijo, ¿a dónde vas? Pues a la iglesia. No dijo nada, se vistió, se cambió y fuimos juntos a la iglesia. Y ese domingo ella alzó su mano para ser salva. Y empezamos a asistir. Ese es un fruto. ¿Sabe cuál otro fruto es? Que antes de ser salvo, a mí no me interesaba este libro para nada. Nunca lo agarraba, nunca lo levantaba, nunca lo abría, mucho menos lo leía. No me interesaba. Pero después de ser salvo, me compré una Biblia y empecé a querer leerla. Ese es otro fruto. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero nunca quieren ir a la iglesia, no les importa la Biblia. Ahora, no podemos conocer el corazón, solamente Dios conoce el corazón, si fue sincero o no fue sincero, pero Cristo sí dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entonces aquí dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabe? El Señor desde el momento que somos salvos empieza a limpiar nuestra vida. Una vida llena de cochambre, porque dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. De ahí nos sacó el Señor, hermano. El mundo está sumergido en el lodo, en el cochambre del pecado. De ahí nos sacó el Cristo. ¿Y sabe qué empieza a hacer el Señor? Empieza a limpiarnos. Amén. Eso es la vida cristiana. Un proceso de irnos limpiando. La otra palabra bíblica es santificando. Nos va santificando. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero Él empieza a querer limpiarnos. Dice, tú se ve un poquito de fruto en tu vida de que eres hijo de Dios, que aceptaste a Cristo. Él te va a limpiar para que lleves más fruto. Es una promesa. Y luego dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras dice, ¿sabes qué va a usar Dios para limpiarte? Su palabra.
Su palabra es el agua de vida. Su palabra es como el detergente espiritual que Dios usa para ir limpiando nuestras vidas. Cada vez que la escuchamos y su palabra haya cabida en nuestros corazones y es sembrada, va a producir algo en nosotros, va a producir un cambio, va a renovar nuestro entendimiento, va a empezar a cambiar nuestra vida. Amén. Por eso viene el cristiano a la iglesia. No para ser salvo, ya somos salvos. Si usted aceptó a Cristo, ya es salvo. No necesita ir a la iglesia para ser salvo, pero sí necesita ir a la iglesia para que el Señor vaya limpiando su vida y para que usted lleve más fruto. Sí, comprendemos eso, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 4, mire, aquí está la instrucción para el cristiano, para usted y para mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo repite el Señor, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Qué pasa con una rama de un árbol si usted la corta? ¿Puede seguir reverdeciendo y llevar fruto? No, se muere, se seca. Si está cortada del tronco, se seca. Eso es lo que pasa cuando el cristiano se aparta del Señor. Tienes que permanecer en mí y yo en ti para que pueda llevar fruto, para que se siga viendo fruto en tu vida. Separados de mí nada podéis hacer. Ahora, si usted cree ahorita que usted sí puede sin Cristo, por eso dice la Biblia, el necio los azotes llama. Yo prefiero creer y estar convencido siempre que separado de mi Señor no puedo. Por eso no me quiero apartar de Él, porque no puedo sin Él. No quiero tener que experimentar lo que me puede pasar sin Él. Entonces yo quiero permanecer pegadito a Él. Llámeme débil. Lo que quiera decirme está bien, pero separado del Señor yo no puedo. Y si usted cree que usted sí puede, pues querido hermano, le esperan muchos azotes en la vida, muchos golpes, muchas malas experiencias que Cristo quisiera evitarle. Amén. No termina ahí, dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alguien dijo, hay muchos creyentes y pocos discípulos. Un creyente nomás para ser creyente, nomás pone su fe en Cristo y ya es creyente. Un discípulo es la decisión de ser un seguidor de Cristo. ¿Es usted un discípulo o nada más un creyente? Hay un corito que cantamos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra estrofa dice, aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es un discípulo, el que tiene esa convicción. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso debería interesarnos, porque yo quiero que lo que le pido al Padre, Él me lo dé. Y Cristo está diciendo, es condicional a si estás pegado, permaneciendo a la vida. Si no, pues entonces ¿qué? ¿Para qué nos estamos engañando? ¿Cómo Dios te va a contestar tus oraciones y te va a dar lo que tú pides si tú no estás permaneciendo en Él? Amén, hermanos. Pues dice, regresando a Génesis 26 y versículo 23, el 22 dice que llamó el nombre de ese pozo Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y dijo, y de allí subió a Beerseba. Ni una palabra en la Biblia está ahí por casualidad, por accidente. Yo doy gracias a Dios que mi pastor nos enseñó esto, que agarré esa convicción que si una palabra está ahí, no es casualidad, no es accidente. Y la palabra subió
después de que vio la bendición de Dios y dijo, Dios está conmigo, Él quiere bendecirme, dice inmediatamente que subió. Hermanos, la vida cristiana debe ser siempre una vida de subir hacia arriba. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El cristiano, antes de buscar cualquier otra cosa, debe de buscar las cosas de arriba. ¿Está de acuerdo conmigo? Versículo 2, ahí en Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea que lo primero que yo debo de considerar es, Dios está en esto, Dios está de acuerdo, esto es la voluntad de Dios, Dios puede bendecir esto, no lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero, no lo que me conviene, no lo que yo interpreto como algo que es muy buena oferta para dejar pasar. No, ¿qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Está de acuerdo Dios? Eso es la primera consideración, porque el cristiano no busca las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la promesa? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacerle? Dios se encarga. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Lo ha prometido. Amén. Él quiere que tú pongas las miradas en las cosas de arriba. ¿Cierto? Subir debería de ser la meta de todo cristiano cada año nuevo. Para este año nuevo, hermano, que su deseo, su meta sea subir a otro nivel espiritual. Crecer en su madurez espiritual. Mire, versículo 24. Estamos en Génesis 26, 24. Dice el versículo 23 que de allí subió a Berseba. Inmediatamente después, versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y me gusta esto, y plantó allí su tienda. Plantó ahí su tienda. Según la cronología de la historia de Isaac, el hijo de la promesa, como es conocido, allí se quedó el resto de su vida. Amén. Ten cuidado, joven, señorita, con un espíritu de aventurero. Yo no me quiero quedar aquí. Yo tengo otros planes, yo quiero ir a explorar, quiero ir a conocer, quiero ir a ver el mundo, quiero ir a tener experiencias. Ten cuidado, asegúrate que Dios es el que te está moviendo, que te está llevando. Y no que eres tú lo que tú quieres, porque te van a pasar muchas cosas tristes en la vida. Vas a tener muchos lamentos después. Cuando Dios te dice, aquí te quiero, deberías decir, aquí me quedo. Cuando Dios te dice, yo estoy contigo aquí. Y eso, hermanos, no es porque quiera ser pastor. Pues usted lo dice el pastor porque es el pastor. No, hermanos, yo lo creo. Eso tiene mucho que ver con la iglesia. Así es. Cuando Dios te lleva a una buena iglesia y empieza a bendecirte, ya debería ser de dejar de considerar moverte a otra iglesia. Aquí me quedo, aquí me planto. Aquí Dios me quiere. Amén. ¿Y qué tal si me ofrecen un mejor trabajo allá en tal lugar? Porque te van a venir posiblemente ofertas así. ¿Qué es lo que te va a mover? ¿La voluntad de Dios o lo que el mundo te ofrece? Ahí se quedó el resto de su vida. Ya nunca se movió de esa ciudad. ¿Por qué? Porque había hallado agua. Porque allí no hubo riña, no hubo contienda. Porque allí hizo juramento con Abimelech. No, porque allí Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo. Por eso. Algo interesante que quiero enseñarles ya para ir terminando. Génesis 33. Ya ahora aquí la historia cambia al hijo de Isaac, Jacob.
¿Sabe? Un día, querido hermano, el capítulo de usted y de mí se va a cerrar. Y se va a abrir el capítulo de su hijo y su hija. ¿Sí o no? Así como la Biblia nos marca de tal capítulo a tal capítulo la historia de Abraham, y luego se cierra la historia con Abraham y se abre la historia con Isaac, también se cierra la historia con Isaac y se abre la historia con Jacob, y luego la historia con los hijos de Jacob. ¿Sí o no? Un día se va a cerrar el capítulo de nuestra vida y es la vida de nuestros hijos. Deberíamos estar interesados en los capítulos de la vida de nuestros hijos. Y me atrevo a decir que la vida de los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, nuestra descendencia, porque su descendencia sigue adelante. La pregunta es, ¿van a seguir buscando la bendición de Dios o no? ¿Van a seguir viviendo para el Señor o no? ¿Cuántos hijos de cristianos se apartan y ya no quieren nada con Dios? Amén. Génesis 33, versículo 17. Aquí está Jacob. Jacob no fue perfecto, pero hay un testimonio en la Biblia que finalmente se quedó en un lugar y Dios lo bendijo. Porque la promesa que Dios le había hecho a su abuelo, la cumplió con su padre y la quería cumplir también con él. Amén. Versículo 17 les dije, ¿verdad? Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Oiga bien, Jacob también andaba buscando la bendición de Dios. Ahora fue un poco más cabeza dura que su padre y experimentó 20 años de andar por lugares que nunca debió haber andado, pero finalmente Dios lo estaba trayendo otra vez a donde él quería traerlo. Y sabemos por esa lucha que tiene con ese varón en la noche, y lo agarra y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas, si no me bendices. Sabemos por eso que Jacob quería la bendición de Dios. ¿Sí o no? Y dice que compró ese campo y pagó 100 monedas y erigió un altar a Dios y le llama a Dios, el Dios de Israel. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Lo que estaba diciendo, el Dios de mis padres es mi Dios también. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Juan 4, versículo 5. Nuevo Testamento. Juan capítulo 4 y versículo 5. Aquí está ya el ministerio del Señor Jesucristo. El capítulo 4 es el famoso capítulo de la mujer samaritana. Versículo 5, ¿ya lo encontró? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Fíjese, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados.
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué tremendo, ¿no? 1800 años después de Jacob, hermanos, ese pozo estaba allí todavía como testimonio de la fe de Jacob. Porque esa mujer dice: nuestro padre Jacob aquí plantó, a él abrió ese pozo, aquí tenía su heredad, y sus hijos y los hijos de sus hijos aquí vivieron, aquí estuvieron. Aunque esta mujer los samaritanos estaban algo apartados de lo que era la tradición judía y todo, pero ella tenía algo, le había impactado. Nuestro padre Jacob eran parte judíos, ellos sabían lo que era el padre Abraham y la fe, y estaban esperando a un Mesías, porque más al ratito le dice: estamos esperando al Mesías. Y ahí está el Señor Jesucristo con ella, sentado en ese mismito pozo, 1800 años después. Un pozo que ahí estaba todavía como testimonio de la fe de Jacob, y oiga bien, y la fe de Isaac. Porque ¿quién le enseñó a Jacob a abrir pozos? ¿Y dónde fue que se quedó Isaac para criar a sus hijos? Allí, en ese lugar donde Dios le dijo: de cierto te bendeciré. ¿Me está siguiendo, hermano? Las decisiones espirituales que tomamos, querido hermano, pueden ser un fuerte testimonio para nuestra descendencia. ¿Qué testimonio de su fe está dejando a sus hijos, hermano, hermana? ¿Se fija cómo la historia concluye con Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. O sea que todo lo que hacemos debería de apuntar hacia una fe bien fincada, bien cimentada en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Y a propósito, Cristo es el único que puede saciar la sed espiritual. Entonces ese pozo de agua donde Dios le dijo a Isaac: de cierto te bendeciré, es porque esa agua representaba al agua de vida que un día vendría a dar vida eterna. Hay un canto que se canta que me encanta, uno de mis favoritos, que dice: junto al pozo el Señor enseñaba, soy yo el agua eterna, y a los sedientos que bebieran rebosarían de agua celestial. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser, lléname de tu gloria y poder. Oh amigo, si te encuentras sediento, buscando la felicidad, el Salvador en un momento te limpiará de toda tu maldad. Dame agua, el agua viva. Oh, precioso himno, hermano. Cristo y nuestro Dios son los únicos que pueden darnos bendiciones eternas y prosperidad espiritual. Si usted no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, ha andado buscando la bendición que este mundo le puede dar aquí y allá, deje de buscar. No hay más que buscar, porque Cristo es el que tiene agua de vida para usted el día de hoy. Hermano cristiano, si usted ya encontró esa agua viva, si usted ya le entregó su vida a Cristo, ¿por qué sigue buscando en el mundo lo que solo Cristo le puede dar? Verdadera felicidad, verdadera paz, verdadero gozo, verdadero contentamiento, bendiciones que después no añaden tristeza. Todo eso es lo que el Señor le ofrece. Quédese, no se mueva, porque ha encontrado el agua de vida. Yo le pregunto en esta tarde: ¿qué pozos está usted cavando?
Hay 3 verdades o 3 principios para aplicar. Primeramente, todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos van a hacer también. ¿Está de acuerdo? Ellos van a seguir nuestro ejemplo. Déjenles un buen ejemplo para que ellos sigan en esas pisadas. Un ejemplo de fe, de confianza en el Señor, de buscar el reino de Dios y su justicia primero. Déjenles ese ejemplo. Segunda enseñanza que agarramos de esta historia es: hay que aprender de nuestros errores y no seguir quedándonos repitiendo los mismos errores, sino buscar hasta saber que tenemos la voluntad de Dios. Tercero, hay que buscar la bendición de Dios sobre toda cualquier otra cosa. Porque si tú tienes la bendición de Dios, tienes lo más importante. Estás seguro y el Señor te va a prosperar y a fructificar donde te plantes. Vamos a orar todos cerrados, nadie mirando. Señor, bendice tu palabra y bendice